Necesitamos más psicología. Necesitamos más comprensión de la naturaleza humana porque el único peligro real que existe es el ser humano mismo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez no eres quien crees ser? Que los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas, los deseos que parecen tuyos, tal vez no provienen de ti. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una fuerza oculta dentro de ti, silenciosa, profunda, oscura, que ha estado guiando tu vida desde el primer día sin que siquiera te des cuenta? No, esto no es una teoría conspirativa. Esto es psicología. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente ocurre dentro de tu mente, ese nombre es Carl Gustav Jung. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores, de sabotear tus relaciones, de sentir que algo te frena, te arrastra hacia abajo, incluso cuando todo parece ir bien? Tal vez sea tu sombra. Tal vez sean los arquetipos. Tal vez sea el inconsciente colectivo gritando por atención. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y por qué debería importarte? Porque ignorar estos aspectos de tu psique es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Te harás daño, repetirás patrones, sufrirás, y lo peor de todo, lo llamarás mala suerte o destino. Carl Jung no es solo un psicólogo, es un cartógrafo del alma humana. Mapeó los rincones más ocultos de la mente, a donde nadie más tuvo el valor de ir. Y lo que descubrió puede cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Este video no es una biografía, no es un resumen. Es un espejo, y voy a mostrarte lo que has evitado mirar durante años. Pero cuidado, una vez que entiendes las ideas de Jung, no hay vuelta atrás. Comenzarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Reconocerás a los monstruos que viven dentro de ti. Quizás por primera vez entenderás que el mayor enemigo de tu vida no está afuera, está dentro. La buena noticia, ese enemigo puede convertirse en tu mayor aliado. Pero solo si tienes el coraje. Así que respira profundo, despeja tu mente y prepárate. Porque esta es, sin exagerar, la única explicación sobre Jung que realmente necesitas escuchar. Y después de esto, nunca volverás a mirarte igual. Carl Jung no fue un psicólogo común. No le interesaba solo curar síntomas o adaptar personas a una sociedad enferma. Él quería ir más profundo, mucho más. Quería comprender el alma humana. Jung miró al abismo de la psique y tuvo el coraje de sumergirse en él. Y lo que encontró allí cambió para siempre la historia de la psicología. Nacido en Suiza en 1875, Jung creció rodeado de simbolismo religioso, rituales y un ambiente lleno de silencio y misterio. Desde muy joven sintió que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse solo con palabras o lógica. No es de extrañar que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, pero también sería quien se atreviera a cuestionarlo. Freud creía que toda la mente humana giraba en torno al deseo sexual reprimido. Jung vio algo más. Vio profundidades. Vio arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas. Mientras Freud miraba el pasado inmediato, Jung miraba miles de años hacia atrás, tocando las raíces ancestrales de nuestra existencia. Y por eso, la ruptura entre ambos fue inevitable. Jung no quería simplemente tratar enfermedades mentales, quería restaurar la conexión perdida del ser humano con su esencia. Creía que la psique era un sistema vivo, dinámico, lleno de tensiones opuestas, luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino, y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino un llamado a la transformación. Creó una nueva forma de ver al ser humano, la psicología analítica, un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino comprender, integrar, hacer consciente lo que ha sido rechazado, escondido, negado. Porque para Jung, el verdadero enemigo no era el sufrimiento, era la inconsciencia. Porque todo esto sigue siendo relevante. Porque la sociedad actual sigue enferma. Seguimos atrapados en patrones destructivos. Seguimos ignorando nuestras emociones, anestesiando nuestro vacío, huyendo del dolor. Y Jung no solo predijo esto, ofreció un camino, un mapa hacia nuestro interior, una oportunidad para entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué necesitamos hacer para reconectarnos. No te ofrece respuestas fáciles, ni promesas vacías, pero te ofrece algo que nadie más te da, la verdad sobre ti mismo. Y una de las verdades más inquietantes que Jung reveló al mundo es que existe una capa de la mente humana que no es individual, sino compartida por toda la humanidad. Un océano profundo de símbolos, imágenes y fuerzas que moldean nuestras vidas incluso si nunca somos conscientes de ello. En la siguiente parte, nos sumergiremos en este lugar misterioso que Jung llamó el inconsciente colectivo, y te darás cuenta de que dentro de ti habitan muchas más personas de las que imaginas.
La mayoría de las personas piensa que sus pensamientos, sentimientos y miedos son exclusivamente suyos, que todo lo que ocurre en su mente es resultado de su experiencia personal, su infancia, su cultura, sus recuerdos individuales. Pero Carl Jung desafió radicalmente esta idea. Reveló que existe una capa más profunda de la psique, más antigua y poderosa, que no te pertenece y aún así te gobierna. A eso lo llamó inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una pequeña isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias, está ahí. Pero debajo de esa isla existe un océano invisible y oscuro, compartido por todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones que se han formado a lo largo de miles de años. Son mitos antiguos, arquetipos primordiales, fuerzas que existían mucho antes de que tú nacieras y que aún viven dentro de ti, moldeando la forma en que piensas, amas y sufres. El inconsciente colectivo no es una metáfora bonita. Es una realidad psíquica que se manifiesta en los sueños, las fantasías, las religiones, las películas que nos conmueven, las historias que atraviesan los siglos. Por eso, diferentes civilizaciones en distintas épocas crearon mitos parecidos, con héroes, sabios, monstruos, viajes y redenciones. Esas historias no son simples invenciones culturales. Son reflejos de la estructura misma del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano existe un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes una necesidad profunda de pertenecer, de encontrar un sentido, de superarte, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde los inicios de la humanidad. Y por eso ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes fingir que no existe, pero igual te arrastrará hacia abajo. Se manifestará en tus relaciones, en tus decisiones, en tus repeticiones, hasta que entiendas que no estás luchando solo contra tus propios fantasmas, sino contra los fantasmas de toda la humanidad. ¿Pero qué vive exactamente dentro de ese inconsciente colectivo? ¿Quiénes son esas fuerzas invisibles que moldean tu comportamiento sin que lo notes? Jung les dio un nombre: arquetipos. Formas universales presentes en todos nosotros que actúan como patrones de conducta, emoción y pensamiento. Y entre todos los arquetipos, hay uno que es el más ignorado, el más temido y el más peligroso. Vive dentro de ti, y mientras no lo mires de frente, seguirá controlando tu vida. En la siguiente parte hablaremos de la sombra, el lado oscuro de tu personalidad que intentas esconder, pero que te observa todo el tiempo. Si este contenido te está haciendo sentido, presiona el botón de suscribirte y apoya al canal. Gracias por tu apoyo. ¿Alguna vez hiciste algo de lo que después te arrepentiste profundamente y ni siquiera pudiste explicar por qué lo hiciste? ¿Has explotado de ira contra alguien y después dijiste: no sé qué me pasó? ¿Has sentido envidia, celos, ira, orgullo, pero preferiste ignorar o justificar esas emociones en lugar de enfrentarlas? Entonces ya conociste tu sombra, solo que no tuviste el valor de mirarla de frente. Carl Jung creía que todo ser humano lleva dentro de sí un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, compuesta por todo aquello que no quieres admitir que existe en ti. Tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tus debilidades, tu arrogancia, tu crueldad, tu necesidad, tu vanidad, tu furia, todo eso vive dentro de ti. Y cuanto más tratas de reprimirlo, más fuerte se vuelve esa fuerza. La sombra es todo lo que intentaste esconder para ser aceptado. Es lo que tuviste que asfixiar para encajar. Es el niño que fue podado, el adolescente que tuvo que callarse, el adulto que aprendió a sonreír mientras se rompía por dentro. Y aquí viene la verdad brutal. Todo lo que no enfrentas en tu sombra empieza a controlar tu vida desde las sombras. La sombra no desaparece, se disfraza, se manifiesta en los juicios que haces hacia los demás, en la ira que estalla sin razón, en la vergüenza que te paraliza, en la voz interna que te dice no eres suficiente, en la autosabotaje que aparece siempre en el momento más importante. Y cuanto más crees que eres una buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra, porque no reconoces la ira, el egoísmo, la envidia como partes de ti, y entonces las proyectas en el mundo. Empiezas a ver el mal siempre en los demás y nunca en ti. Jung decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras sigas fingiendo que la sombra no existe, seguirás siendo dominado por ella. Repetirás los mismos patrones. Elegirás personas que te hieren. Sabotearás tus oportunidades. Huirás del amor, del éxito, de la libertad, porque en el fondo crees que no lo mereces.
Pero hay una salida. Hay una forma de enfrentar esa oscuridad, no para destruirla, sino para integrarla. Porque la sombra no es solo destrucción. También guarda poder. Contiene una energía bruta que, si se canaliza bien, puede transformarte por completo. Pero para lograrlo, necesitas estar dispuesto a entrar en territorio peligroso, a enfrentar partes de ti que han sido desterradas, olvidadas, sofocadas. Es en esa confrontación donde realmente comienza el proceso de autoconocimiento. Y Jung llamó a ese proceso individuación. Un camino largo y difícil, pero absolutamente necesario para quien desea ser verdaderamente libre. En la siguiente parte, entenderemos cómo funciona este proceso y por qué es el único camino real para llegar a ser completo. Porque mientras sigas viviendo en fragmentos, seguirás viviendo en conflicto. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando encajar, agradar a sus padres, cumplir con las expectativas sociales, adaptarse a los estándares impuestos por la cultura. Se moldean, se distorsionan, se anestesian, todo para evitar confrontar quiénes son realmente. Pero, en el fondo, hay un vacío, una incomodidad, una sensación de que falta algo esencial. Carl Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamó la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata. No se trata de vivir tu mejor versión o de manifestar abundancia. Es un proceso brutal, intenso y profundo de llegar a ser un ser humano completo. Es la confrontación con tu propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Es dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamaba la persona, y comenzar a descubrir el verdadero sí mismo que vive detrás de ella. Individuarse es morir a lo que creías que eras, para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Es enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres tan bueno como te gustaría, ni tan malo como temes. Es aceptar que eres luz y oscuridad, fuerza y fragilidad, valentía y cobardía, todo al mismo tiempo. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Este proceso duele mucho, porque exige que renuncies a las mentiras que construiste para sobrevivir. Exige que dejes de culpar a los demás y comiences a hacerte responsable de tu propia vida. Requiere que dejes de vivir para ser aceptado y empieces a vivir para ser completo. La individuación no ocurre de una vez. Se revela en las crisis, en las pérdidas, en las rupturas. Cada vez que algo en ti muere, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo puede nacer en su lugar. Pero eso solo sucede cuando estás dispuesto a enfrentar la incomodidad, la duda, el caos. Jung decía que el encuentro con el sí mismo es, por naturaleza, una derrota para el ego. Y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir ese camino. Prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero los que tienen el coraje de enfrentar la oscuridad descubren algo invaluable, la libertad. Porque al integrar tus partes rechazadas, al confrontar tu sombra, al escuchar tu alma, te conviertes en lo que siempre fuiste, pero nunca tuviste el valor de ser. Y el alma habla todo el tiempo, solo que no usa palabras. Usa símbolos, imágenes, historias. Habla a través de tus sueños. Y si sabes escuchar, puedes descubrir secretos a los que la razón jamás podrá acceder. En la siguiente parte, entraremos en ese territorio misterioso. Exploraremos lo que Jung llamó el lenguaje simbólico de la psique, y entenderemos por qué tus sueños pueden ser la clave de tu transformación. Mientras el mundo moderno se burla de los sueños, tratándolos como tonterías o ruido aleatorio de la mente, Carl Jung fue en la dirección opuesta. Para él, los sueños son la voz de la psique. No son ruido, son mensajes, codificados, misteriosos, simbólicos, pero nunca inútiles. Cada noche, cuando duermes, algo dentro de ti despierta y empieza a hablar. Pero el problema es que no has aprendido a escuchar. Jung veía los sueños como intentos del inconsciente por restaurar el equilibrio psíquico. Cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes, escenas, arquetipos, símbolos, todo lo necesario para traerte de vuelta al centro. Los sueños, por lo tanto, no son solo residuos de lo que viviste en el día. Son guías, direcciones, invitaciones, advertencias, a veces, incluso, alarmas. Piensa en esto. ¿Por qué sueñas que caes cuando sientes que pierdes el control en la vida real? ¿Por qué sueñas que se te caen los dientes cuando te sientes débil o vulnerable? ¿Por qué un mismo símbolo aparece una y otra vez, incluso en sueños distintos? No es coincidencia. Es el alma intentando comunicarse. Pero el alma no habla con lenguaje racional.
Habla con símbolos. Y aquí entra una de las mayores contribuciones de Jung, el estudio del simbolismo arquetípico. Leones, serpientes, casas, bosques, espejos, puertas, túneles, madres, sombras. Estos elementos no aparecen en tus sueños por azar. Representan partes de tu psique. Son fragmentos de tu alma intentando emerger. Y cada símbolo tiene una energía, una función. Una casa, por ejemplo, puede representar tu mundo interior. Una serpiente puede indicar transformación. Una escalera puede apuntar a una elevación espiritual o un descenso al inconsciente, según su dirección. Un espejo puede ser el reflejo de esa sombra que no quieres ver. Comprender este lenguaje es como aprender un idioma antiguo, el idioma de tu alma. Jung creía que cuanto más ignoramos los símbolos de los sueños, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos del centro del alma, nos perdemos. Entramos en crisis. Nos volvemos ansiosos, deprimidos, desorientados. Perdemos el rumbo, porque perdemos la conexión con la brújula interna. Los sueños son esa brújula, e ignorarlos es como caminar con los ojos vendados por un laberinto. ¿Quieres saber quién eres realmente? ¿Quieres entender por qué repites ciertos patrones? ¿Por qué te sientes estancado? ¿Por qué cargas ciertos miedos? Mira tus sueños, escríbelos, reflexionalos, enfrenta tus símbolos. Contienen respuestas que tu mente consciente jamás podrá formular. Pero los sueños no son los únicos que hablan con símbolos. Existe una fuerza aún más profunda, más antigua y más influyente que también se manifiesta a través de ellos, los arquetipos. Ellos son los personajes invisibles que viven dentro de ti, los verdaderos directores del teatro de tu vida. En la siguiente parte, revelaremos quiénes son esos arquetipos y cómo moldean tus emociones, tus decisiones y tus relaciones, incluso cuando crees que tú tienes el control. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de una manera que ni tú entiendes, como si no fueras tú? ¿Has sentido que estás repitiendo patrones cuyo origen no puedes rastrear? ¿O que siempre atraes el mismo tipo de persona, el mismo tipo de dolor, la misma historia? Carl Jung sabía exactamente por qué ocurre esto. Dentro de ti habitan fuerzas invisibles, verdaderos personajes psíquicos que no solo influyen en tus decisiones, protagonizan tu vida. Estas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique. No son ideas que aprendiste, sino patrones ancestrales que nacieron contigo. Son tan antiguos como la humanidad misma. Residen en el inconsciente colectivo. Son como modelos internos que dan forma a tus comportamientos, emociones y narrativas personales. Y lo más inquietante, puedes pasar toda tu vida guiado por un arquetipo sin darte cuenta. Jung identificó varios de ellos. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que busca superarse, que enfrenta desafíos, que intenta lograr algo grandioso. El sabio busca el conocimiento, la verdad, el discernimiento. La sombra, como vimos antes, encarna todo lo que has reprimido o negado. La ánima, el principio femenino en el hombre, y el animus, el principio masculino en la mujer, representan energías interiores que necesitan integrarse para que podamos sentirnos completos. Estos arquetipos no son solo conceptos. Tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, te posee, literalmente. Toma el control de tu conciencia y dirige tu vida sin pedirte permiso. Por eso a veces actúas como otra persona. Por eso ciertas relaciones te arrastran a dinámicas que parecen sacadas de un guión ya escrito. Estás viviendo bajo el mando de un arquetipo activado. Personas que intentan salvar a todos a su alrededor, mientras se destruyen a sí mismas por dentro, suelen estar dominadas por el arquetipo del héroe. Aquellos que buscan aprobación constante y temen el rechazo pueden estar atrapados en el arquetipo del niño herido. Alguien que se siente siempre atraído al caos, a lo destructivo, probablemente vive bajo la influencia de una sombra no integrada. Y aquí está el punto clave. Estos arquetipos no son enemigos, pero cuando son inconscientes, te esclavizan. Cuando lo reconoces e integras, te empoderan. Son llaves, portales. Cuando empiezas a reconocer quién está hablando dentro de ti, comienzas a tomar el control de tu narrativa. Pero para eso, necesitas estar consciente. Aprender a identificar esas voces internas, esos patrones simbólicos, esas fuerzas míticas que se esconden en tus relaciones, tus reacciones, tus deseos. Solo entonces dejas de ser un personaje y te conviertes en el autor de tu historia. Y es aquí donde las ideas de Jung se vuelven aún más urgentes. Porque hoy, más que nunca,
Estamos siendo bombardeados por estímulos, distracciones y presiones que nos alejan de nuestra esencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera, que nos desconecta completamente de lo que habita dentro. La consecuencia: un vacío, un colapso de sentido, una crisis espiritual disfrazada de estrés, depresión y ansiedad. Vivimos en la era de la información, y sin embargo, nunca hemos estado tan desorientados. Tenemos acceso a todo el tiempo, y aún así, andamos perdidos, fragmentados, exhaustos. La modernidad nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Prometió conexión, pero nos ahogó en comparaciones vacías. Y entre todo ese ruido constante, hay una pregunta silenciada que grita dentro de millones de personas. ¿Quién soy, realmente? Es precisamente en este punto donde la obra de Carl Jung se vuelve más actual, más urgente, más necesaria que nunca. Jung no ofrecía fórmulas listas para usar. No vendía felicidad en cápsulas ni prometía éxito con pensamiento positivo. Lo que ofrecía era infinitamente más poderoso. Un camino de regreso al alma. Una ruta de reintegración con todo lo que ha sido olvidado, reprimido, distorsionado por una sociedad obsesionada con la productividad, la imagen y el rendimiento. Jung previó el colapso de la identidad. Vio cómo el hombre moderno sería devorado por la persona, esa máscara social que usamos para ser aceptados, admirados, promovidos. Sabía que al ignorar la sombra, nos convertimos en esclavos de las fuerzas que fingimos no tener. Que al rechazar nuestros sueños, cortamos el puente con el inconsciente. Que al burlarnos de los símbolos y los arquetipos, perdemos el mapa de nuestro propio ser. Jung escribió todo esto hace décadas, pero hoy parece que estuviera describiendo exactamente lo que está ocurriendo. Personas que se sienten vacías incluso estando rodeadas de logros. Relaciones cada vez más superficiales, frágiles, desechables. Crisis existenciales en jóvenes de 20 años. Explosiones de ansiedad, depresión y trastornos que la medicina intenta contener, pero no logra comprender. El mundo moderno nos vendió la ilusión de que podemos vivir solo en la superficie, pero el alma no acepta ser ignorada por mucho tiempo. Y cuando grita, no pide la X. Pide sentido, pide profundidad, pide integración. Jung no era un terapeuta para tiempos de paz. Era un guía para tiempos de colapso. Tiempos como estos. Porque cuando todo lo de afuera pierde sentido, el estatus, el éxito, el control, se vuelve urgente mirar hacia adentro. Y ese viaje interior da miedo. Porque allí no solo encontrarás luz. Encontrarás monstruos, traumas, máscaras, verdades dolorosas. Pero también encontrarás algo que nadie puede darte desde afuera. Tu verdadero ser. No sanarás tu vida con frases prefabricadas, ni con atajos. Pero si tienes el coraje de enfrentarte a ti mismo, de desmantelar las ilusiones, de sumergirte en ese proceso que Jung llamó transformación interior, entonces sí, hay esperanza. Y este video existe para eso, para recordarte que hay un camino, que tu dolor tiene sentido, que no estás roto, estás fragmentado, y puedes reconstruirte. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Cómo empezar este viaje de regreso a ti? ¿Cómo pasar de la teoría a la transformación real? En la última parte, cerraremos este viaje con una verdad cruda y necesaria, y te mostraremos por qué este video puede ser el punto de inflexión que tu alma estaba esperando.